Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Saludos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema estabilidad de los ecosistemas y acciones para su mantenimiento. Vamos a comenzar. El ecosistema es un conjunto de seres vivos, en este caso animales, plantas o hasta el propio ser humano, y condiciones ambientales que son los factores abióticos, son cosas que no son vivas, que están alrededor de ese ambiente y que tienen una relación estrecha necesaria para que pueda haber una armonía y podamos salir adelante en ese ecosistema, llámese animales o plantas. Unos ejemplos de los factores, como lo decía, los bióticos, son los animales. Llámese que dependiendo del clima, que es un factor abiótico, es el tipo de animales que va a haber en un determinado lugar. Por eso es muy importante al momento de elegir alguna mascota saber de qué tipo de clima pertenece para poder establecer un pequeño ecosistema para ese animalito que deseamos tener. Un ejemplo de los factores, vamos a decirle, físicos o abióticos son la luz solar, el suelo, el agua, los nutrientes que hay en el suelo, la temperatura o inclusive hasta el aire. En este pequeño tiempo de invierno que hubo en lo que vendría siendo el viento polar que se vino en estos días, si se dieron cuenta muchísimas plantas que están a nuestro alrededor que no están acostumbradas a ese sistema abiótico que es muy frío, te diste cuenta que perecieron o en este caso simplemente se lastimaron. ¿Por qué? Porque esas plantas no pertenecen a un sistema muy frío. A esto se refiere que cualquier alteración que haya en el ecosistema que tenemos puedes tener un drástico problema dependiendo de qué tipo de alteración hay. En este caso hubo alteraciones en los que cayó hasta nieve en algunos lugares, pues las plantas se congelaron y murieron. Aquí podemos recalcar que para evitar estas alteraciones hay que tener ciertos cuidados. Por eso ahora suena mucho en el mundo que ahorres agua. ¿Por qué? Porque si el agua dulce, o en este caso el agua que podemos tomar, se agota, imagínate el cambio drástico que va a haber en nuestro estilo de vida, ya que el agua la utilizamos para todo. Esto también se utiliza para lo que es la temporada de caza, cuando estamos, hay lugares en los que se pueden cazar ciertos animales, tienen determinadas temporadas. ¿Para qué hacen esto? Para que la especie que está siendo cazada tenga un tiempo para que se pueda reproducir y así la especie no termine por acabarse o llegue a estar en peligro de extinción o si es en extremo llegar hasta estar en la misma extinción. Como quiera, hay algunos ejemplos de algunos animales que han llegado a extinguirse por estas negligencias de gente que no hace caso sobre las advertencias de que hay que cuidar este ecosistema o estos seres dentro de un ecosistema. También la tala excesiva de árboles, la invasión del mismo ser humano, empieza a hacer alteraciones dentro del medio ambiente o del ecosistema donde están esas plantas y eso trae consecuencias graves, como aquí en Monterrey podemos ver que hay osos que se acercan a la universidad que se encuentra en el cerro de acá, de la Sierra Madre, que de repente hay muchos avistamientos de osos, cerca del Cerro de la Silla también, o en este caso que tenemos, por ejemplo, acá por el río La Silla, hasta jabalíes, entre otros animales que han sido avistados por estas alteraciones, que el ser humano invade ya su territorio y no les queda de otra que venir a estas colonias para buscar lo que es alimento. Ahora bien, toquemos otro tema también que es muy importante y lo mencionaba hace rato, el cuidado del agua. El agua es el factor más importante en un ecosistema. Recordemos, o bueno, vamos a ver si comparamos las plantas del desierto, vamos a ver que son muy diferentes a las plantas de un lugar que es muy húmedo. En ejemplo, en el desierto las plantas tienen una protectora especial en sus hojas que no permiten que se evapore el agua con mayor facilidad, ayudan a retenerla. En cambio, en otros ecosistemas que son muy fríos, como lo que vendría siendo la tundra, podemos ver que los pinos tienen unas hojas muy gruesas. Estas hojitas, aunque son muy pequeñas, no permiten que llegue a congelarse y así el pino puede prevalecer dentro del ecosistema muy frío. Si tenemos lugares en donde, por ejemplo, en una selva en donde suele haber mucha agua muy abundante, podemos ver que las hojas lo que hacen es dejar que el agua escurra, no la absorben ni la retienen, dejan que el agua escurra y esto permite que la planta no muera de lo que vendría siendo un ahogamiento.
Recordar que el agua es la principal fuente de abastecimiento en lo que vendría siendo ríos, lagos y también nos ayuda al propio ser humano. Por eso es importante que en donde hay ciudades no cubrir esos ríos o no taparlos o quitarlos, pues ya que pueden llegar a ser una fuente muy importante para estar abasteciendo a la población del agua que podemos beber. Recordar que es tan importante el agua de lluvia porque el agua de los mares es salada y no puede ser consumida por el ser humano. Inclusive puede ser tratada, pero es muy difícil o muy costoso el mantenimiento que se le tiene que dar para el agua de mar sea agua potable. Por eso hay que cuidar el agua y no estarla desperdiciando. Asimismo, cuidar las especies que tenemos a nuestro alrededor, llámese lo que vendría siendo tlacuaches. Aquí te dejo un ejemplo de que es un tlacuache, o mejor conocido como zarigüeya, es un animal marsupial. Hay muchos mitos que hay alrededor de estos animales, de los cuales muchos solamente si nos documentamos vamos a ver que son mentira o son inciertos. También la liberación de animales, por ejemplo, a mí me regalan una tortuga, ya no puedo mantenerla porque está muy grande. Muchos optan por ir a liberarla a algún río, sin tomar en cuenta que esa tortuga va a depredar o a comer animales o seres que están ahí, y en este caso podría llegar a ser una alteración en ese ecosistema y llevarlo a, vamos a decir así, una extinción de ese pequeño ecosistema. Espero haber hecho entendible el tema para ti, haberlo hecho agradable. Nos vemos hasta la próxima.